Bienvenido al primer ejemplo de cálculo de dosis en un solo paso. Para determinar la dosis, usaremos una proporción que vemos a continuación, que se forma al establecer dos relaciones o tasas iguales entre sí. Entonces, una vez que formemos la proporción, los productos cruzados serán iguales, es decir, A veces D, siempre serán iguales a B veces C. Entonces, si tenemos un valor desconocido, podemos resolver lo desconocido multiplicando de forma cruzada y resolviendo esta ecuación. Mirando nuestro ejemplo, supongamos que un medicamento está disponible en tabletas de 150 miligramos. La dosis ordenada es de 375 miligramos. ¿Cuántas tabletas se necesitan? Por lo tanto, sabemos que el medicamento está disponible en tabletas de 150 miligramos, que podemos escribir como una tasa. Podemos escribir esto como 150 miligramos por una tableta. Y ahora para la segunda tasa, vamos a utilizar el hecho de que necesitamos 375 miligramos, entonces esa tasa sería de 375 miligramos por un número desconocido de tabletas, que llamaremos X tabletas. Y antes de multiplicar en forma cruzada, es importante reconocer que tenemos las mismas unidades, y que los numeradores están en la parte superior, a menos que ambos sean miligramos. Y las mismas unidades en la parte inferior o en los denominadores. Ambos son tabletas. Si no fueran lo mismo, tendríamos que realizar una conversión adicional. Cuando hacernos una multiplicación cruzada, no importa qué producto cruzado hagamos primero, prefiero encontrar el producto cruzado que contiene la variable. Entonces 150 veces X debe ser igual a 1 vez 375. De nuevo, 150 veces X es 150X debe ser igual. 1 vez 375, eso es 375. Observe cómo al multiplicar de forma cruzada, dejamos las unidades apagadas para simplificar nuestra ecuación. Y ahora para resolver X dividiremos ambos lados por 150. Entonces tenemos X es igual a 375 dividido por 150. Sin embargo, queremos simplificar esto. Estos dos comparten un factor común de 75. Hay 575 en 375. Y hay 275 en 150. Entonces tenemos X es igual a 5 mitades. También escribamos esto como un número mixto y un decimal. Para hacer esto, realizaremos esta división. Recuerde que una barra de fracción significa división. Entonces 5 dividido por 2. Hay 2 en 5. 2 por 2 son 4. Restamos. Eso significa que 5 mitades equivalen a 2,5. La fracción está formada por el resto sobre el divisor. Deberíamos reconocer esto como 2.5, pero a mano podemos poner un punto decimal después de los 5 aquí, muévelo al cociente, y después de que agreguemos un 0 aquí, observe cómo esto sigue siendo 5. Entonces podemos bajar el 0, y hay 5 2 en 10. 5 por 2 es 10. Restamos ahora tenemos 0, verificando que el cociente es 2.5 por supuesto. Si se nos permite usar una calculadora, podemos encontrar este valor mucho más rápido. 375 dividido por 150. Es 2.5. Entonces, para responder la pregunta, si la dosis es de 375 miligramos, necesitamos 2.5 o 2 tabletas y media. Espero que hayas encontrado esto útil.